Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Javier Fallas y soy director de proyectos acá en la Sociedad Bíblica de Costa Rica. Estamos muy contentos de poder reunirnos un viernes más a través de la tecnología para seguir profundizando, estudiando, interactuando con la palabra de Dios. Queremos recordarles a todos, y como bien la gran mayoría lo ha venido haciendo, que puedan escribirnos en el chat desde donde están mirándonos, de Lima, de Colombia, de Uruguay. Entonces somos una gran comunidad latinoamericana la que está conectada al día de hoy, y lo que nos convoca y lo que nos reúne no es una persona, sino es la palabra de Dios, el poder profundizar en ella y estudiarla. Parte de la misión de la sociedad bíblica gira en torno a cuatro palabritas claves. Una tiene que ver con traducción. Traducir la palabra de Dios en el lenguaje y formato del corazón de cada una de las personas. Otro tiene que ver con la publicación de esas traducciones que se realizan y de todos los medios para hacer accesible la palabra de Dios a todos. Otro tiene que ver con distribución, ir hasta los confines de nuestros países, de cada uno de nuestros países, para que cada persona cuente con una porción de la escritura o la escritura en su totalidad. Y el cuarto tiene que ver con la interacción. Y gran parte de estos foros que realizamos giran en torno a la interacción. Cómo profundizar en las escrituras, estudiarlas, leerlas, ver qué tienen para nosotros, qué verdad podemos extraer de ellas. Entonces, invitarles a que estén expectantes, que puedan tener ahí cerca suyo donde anotar, donde tomar nota, y también que si en el transcurso de la conversación que vamos a desarrollar el día de hoy les va surgiendo alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer a través del chat, y al final vamos a destinar un tiempo para tener este ida y vuelta y poder contestar alguna de las preguntas que ustedes nos están compartiendo. Así que no pierda la oportunidad, no se quede con la duda, no se quede con la intriga, sino que interactúe con nosotros. Como bien les mencionamos, esto es una conversación. Antes de presentar a la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy, les quiero pedir que me acompañen en oración, ahí desde donde usted está, y poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, dice tu palabra que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, tú vas a estar ahí. Sabemos que tú hoy estás acá, y te pido, Señor, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que dice la Biblia, Señor, y te pedimos que eso se vuelva hoy realidad en nuestras vidas, en los corazones de cada una de las personas que está acá, Señor. Yo te pido que sea un tiempo donde podamos profundizar, aprender, leer, Señor, pero todo esto para poder llevarlo a la práctica, para poder servir de una mejor forma a nuestra familia, a nuestra casa, para poder servir de una mejor forma a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestro país y al mundo, Señor. Yo te pido que la palabra se vuelva viva en nosotros y que podamos ejercitarla, ponerla a la práctica. Bendecimos la vida del profesor Harold, quien va a facilitar el tema del día de hoy, para que tú le guíes, le des discernimiento, y bendecimos también a cada una de las personas que se conectó desde cualquier parte de este hermoso continente, Señor, con hambre y sed de aprender más de tu palabra. En tu nombre santo. Amén y amén. Entonces, como bien ustedes vieron en la publicidad, en la promoción que se le hizo al foro del día de hoy, y como bien mencioné en la oración, la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy es Harold Segura. Así que voy a dar una breve introducción de él para que lo podamos conocer. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen por los aportes que ha hecho él a nivel bíblico, teológico en nuestro continente, pero permítame presentarlo. Harold, perdón, es colombiano, es director del Departamento de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe, es pastor bautista, teólogo y administrador de empresas, es profesor universitario y docente teológico, es el ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional, el que hoy es conocido como Fundación Universitaria Bautista.
Es egresado del programa doctoral en teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es profesor del Diplomado de Educación Cristiana de las Sociedades Bíblicas Unidas y aparte es escritor de libros sobre espiritualidad cristiana, teología de la niñez, liderazgo y misión de la iglesia. Próximamente va a sacar un libro, no sé si ya salió, ahí nos va a compartir Teología en tiempos de TikTok, de la editorial E625, que está escribiendo junto con el pastor Daniel Rebolledo. Y aparte tiene bastantes años de residir acá en Costa Rica, entonces para nosotros los ticos, él también es tico, ¿verdad? Es del lado del pura vida. Así que Harold, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor te use. Bueno, muchas gracias, Javier, y una alegría estar aquí con ustedes, compartir con Sociedades Bíblicas Unidas este momento, una organización que tanto ha bendecido a América Latina y por la cual tengo una gran admiración y mucho respeto. De manera que muchas gracias a Pablo Gutiérrez, director de Sociedad Bíblica de Perú, a los demás directores, directoras, y créanme que es un honor estar aquí con ustedes para hablar de un tema que está en mi corazón desde hace ya varios años, como es el tema de la ternura. Hace unos 5 años edité un libro que se llama Ternura, la revolución pendiente, hablando sobre todo de ternura en los espacios eh, de la casa y la familia, donde el libro está proponiendo que deberíamos formar a nuestros hijos e hijas, educarlos de una manera tierna para soñar con una América Latina diferente. Por eso hablamos de la ternura como una revolución. Y hablamos de la ternura como revolución porque las revoluciones que hemos ensayado nos han quedado mal. Las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas, las revoluciones sociales, políticas, nos quedan debiendo, nos quedan debiendo. Y como les digo, ya hace unos 5 años he venido con un grupo de trabajo profundizando en la perspectiva bíblica y social de la ternura y concluimos que en el fondo es la propuesta de transformación social de Jesús. Algo vamos a decir de eso, pero hoy no voy a hablar tanto de crianza con ternura, sino enfocándome en lo que a ustedes se les ha presentado como tema de esta conferencia, que es pedagogía de la ternura. Muy cercano a crianza, pero que tiene también sus fronteras diferenciales. Voy a subir la presentación y quiero anunciarles que tan pronto termine, unos 5 o 10 minutos después, voy a poner la presentación en el chat. No lo hago antes, le estaba diciendo ahora al hermano Pablo, porque a veces en la presentación uno ve que faltó una palabra, una idea que uno dice, vamos a incluirla en el PowerPoint. Entonces, 10 minutos después, vamos a ponerla en el chat. Por lo tanto, no necesitan tomar notas de lo que va a aparecer en la presentación. Tomen sí nota atenta de las preguntas que quisieran plantear. No todas las vamos a poder responder, pero que aparezcan en el chat va a ser una riqueza para quienes estamos participando de este ejercicio formativo. Este es un ejercicio de formación y las preguntas forman. Generalmente yo copio el chat, me llevo las preguntas porque es una gran riqueza la que se aporta en lo que ustedes puedan escribir allí. Preguntas, inquietudes, cuestionamientos. Siempre me gusta decir, incluso a veces cuando estoy en el púlpito, que no tienen por qué creer todo lo que yo voy a decir. Eh, Vamos a usar la palabra de Dios y esa es palabra de Dios, pero el complemento que uno pone, la interpretación y perspectiva que uno pone sobre todos estos temas siempre es falible, discutible y necesariamente contradecible también. Entonces les animo para, repito, hacer ese ejercicio. Voy a subir entonces la presentación con el tema anunciado.
Pedagogía de la ternura. Bueno, sobre pedagogía no hay mucho que decir. Sobre ternura sí, sobre todo porque es una palabra que no siempre entendemos de la misma manera. Me preguntan, Harold, cuando estás hablando de crianza con ternura, cuando estás hablando de gerencia con ternura, cuando estás hablando de pedagogía de la ternura, la palabra ternura no me suena porque en mi país, me decían hace unos años en México, Abraham, me decían, en México ternura suena a un osito peludo para un bebé, que uno dice, este osito es muy tierno, este peluche es muy tierno. Entonces, ¿qué tiene que ver pedagogía, crianza y gerencia, que son cosas tan serias, con ternura que no les parecía muy serio? Bueno, como la palabra tiene múltiples formas de comprenderse, empecemos por esta parte. ¿Cómo la comprendemos? ¿Cómo comprendemos? Ahí hay un error. No es teología de la ternura, sino pedagogía de la ternura, para que vean que se van los errores. ¿Cómo comprendemos pedagogía de la ternura? Bueno, vamos a acudir a uno de los padres de la pedagogía de la ternura, que a propósito se los quiero presentar. Es el profesor doctor Alejandro Kusianovic, muy conocido en Sociedad Bíblica Peruana. Es un peruano docente por muchos años. Escribió uno de los capítulos que les comenté ahora del libro Ternura, la Revolución Pendiente. Uno de los capítulos que más me gusta, el último capítulo lo escribe Alejandro con el enfoque que él ha venido trabajando hace ya más de 30 años. Si ustedes me preguntan a quién leer para este tema, el especialista es Alejandro, que por cierto tiene libros enteros abiertos en Internet, libros de 400 páginas totalmente gratis en la fundación que él dirige en Lima. Con el nombre de él, ustedes pueden ir a Pedagogía de la Ternura y descargar sus libros. Bueno, siendo que él es uno de los padres de la pedagogía de la ternura, tengo el grato honor de tenerle como amigo y como mentor. Pues acudamos a cómo la define él. Yo he hecho un resumen. Alejandro considera que hablar de la pedagogía de la ternura es centrarnos en la educación del afecto y sentimientos. Atención, estoy subrayando centrarnos en la educación del afecto. ¿Cómo educamos nuestro afecto para enseñar y cómo vamos acompañando a los estudiantes, a los participantes de los procesos educativos en la formación de sus propios afectos y sentimientos? Sí, tiene que ver con algo que es muy serio. Es tan serio que hasta ahora poco le hemos entrado desde la academia a estos temas. Afortunadamente, ya desde hace unas pocas décadas para acá, en los espacios académicos se está tratando desde una perspectiva bastante seria qué significa esto de la educación de los afectos, cuáles son los componentes sentimentales en muchos de los procesos sociales, e incluso hoy se está hablando de la psicopolítica, diciendo que hay un gran componente afectivo y sentimental en decisiones que pensábamos que eran completamente racionales, como la votación, transformación social, protesta social, pero se descubre hoy que tiene un gran componente también afectivo. En particular, sigue diciendo Alejandro, en el ámbito familiar, cómo educamos allí, escolar, y yo voy a agregar el eclesial, que a propósito, a finales del año pasado, Alejandro y yo tuve el gran honor de estar presentando con él esto de la pedagogía de la ternura y me correspondió a mí presentarlo desde el ángulo eclesial. Me detengo allí para decir algo. Cuando hablamos entonces de pedagogía de la ternura y nos preguntamos en qué ámbitos opera y se ejerce la pedagogía de la ternura, yo voy diciéndolo de una vez.
no lo podemos reducir solamente a la escuela o a la universidad, porque no solamente allí hacemos pedagogía. Yo voy a destacar familia, escuela, iglesia y comunidad. Familia, allí somos pedagogos y pedagogas de nuestros hijos y de nuestras hijas. Allí aplica la pedagogía de la ternura. La escuela, sin duda. Y la iglesia, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso evangélico, de los procesos educativos de escuela dominical, escuela sabática para los adventistas, procesos de catequesis en la Iglesia Católica, tenemos una gran franja de ese ministerio educativo en el cual aplica la pedagogía de la ternura. Este enfoque, en resumen, está llamado a analizar y tomar otros paradigmas como el estudio y desarrollo de las habilidades sociales y de la vida interpersonal. Es decir, cómo en el grupo de estudio, cómo en el salón o cómo en el aula interactuamos, nos respetamos, nos miramos, nos apreciamos, dignificamos al otro y no repetimos el ciclo agresivo de las educaciones que recibimos en América Latina en las décadas del 60, 70 y mucho más. Si yo me pusiera ahora a contarles los padecimientos míos como niño de escuela en la década del 60, finales del 60, ustedes se reirían o llorarían. Las cosas que hacían los profesores, dizque para educarnos, pero lo que se usaba para educar era la rigidez, la autoridad implacable y la violencia. Se aplicaba el golpe para educar. Yo me imagino que no solamente en Colombia usamos ese dicho, seguramente esto fue dicho en toda América Latina, de que la letra con sangre entra. Entonces imagínense ustedes el efecto que eso ha tenido en el desarrollo de la cultura latinoamericana cuando introyectamos de que efectivamente se aprende mejor cuando se golpea, se grita, se agrede y se impone. Eso lo usaron en las casas, lo usaron en las escuelas, lo usaron en los regimientos militares, ni qué decir. Lo más grave, en las iglesias y comunidades de fe. Entonces, Alejandro y quienes vienen proponiendo esta escuela desde hace más de 30 años están diciendo, este es un enfoque alternativo, diferente, que contradice y supera esos modelos de educación que nosotros recogimos y que hoy heredamos y que incluso algunas personas me dicen, Harold, pues a mí me golpearon, pero mira, yo salí muy buen ciudadano. Yo les digo, pues saliste muy buen ciudadano, gracias a Dios, a pesar de los golpes, no gracias a ellos. Y mucho menos hoy, cuando hemos crecido tanto en los temas de derecho, dignificación y respeto, eh, la pedagogía de la ternura tendría que ayudarnos para hacer todos estos procesos de, de derechos en general. Termino aquí haciendo un resumen de cómo comprendemos pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura apela entonces a educar para nutrir la autoestima, curar heridas, superar todo sentido de inferioridad o incapacidad que nos queda de esas educaciones que lo que hicieron fue producir heridas, sentidos de inferioridad donde el superior era el docente, la docente. Ese era el que sabía. En los años 80, cuando yo estaba en la universidad, yo recuerdo muchos profesores universitarios haciendo ejercicio para lograr que nosotros los estudiantes reconociéramos lo grande que era el profesor, lo sabiondo que era y lo poco que sabían los estudiantes. Bueno, pues no hay, miren esta frase, no hay educación efectiva
si carece de afectividad. Y lo voy a repetir más adelante. Una educación efectiva es afectiva. Lo que pasa es que con esa raíz y esas herencias que traemos, nosotros todavía dudamos que la afectividad sea efectiva para educar. La pedagogía de la ternura ofrece una práctica afectiva y por ende mejora el nivel cognitivo, se aprende mejor donde hay amor, donde hay respeto, donde hay mirada atenta. La autoestima de los estudiantes, dándoles, bueno, lo que ellos necesitan, confianza y seguridad, más el desarrollo de su capacidad. Todo lo contrario a lo que pensábamos que era educar. Algo de historia, la pedagogía de la ternura, y esto les debe interesar, surgió en un contexto de guerra interna en Perú. A Alejandro le gusta mucho reconocer esto y mencionarlo, que la pedagogía de la ternura surge precisamente en épocas muy duras de guerra en el Perú, donde los docentes y las docentes se hacen la pregunta, ¿qué se puede hacer en la escuela como alternativa a esta violencia que estamos viviendo? Y la pedagogía de la ternura surge como precisamente esa alternativa a la violencia. Pedagogía de la ternura es alternativa a las situaciones de violencia que ha vivido y vive América Latina. Un grupo de maestros buscaba respuestas a la violencia e indiferencia que afectaba la vida de los estudiantes. Por lo tanto, es un enfoque con una perspectiva contraria a lo que se estaba viviendo, respetuosa en este caso e integral, que toma en cuenta no solo la cognición de los estudiantes, es decir, le interesa al docente, la docente, no solo que el estudiante sepa que 5 por 7 son 35, que el proceso educativo no termina cuando repite, que el proceso educativo termina cuando estamos ayudando a formar, en la medida que le estamos enseñando que 7 por 5 es 35, a ser un ser humano más integral. Pero para eso necesito no solamente habilidad de saber enseñar las tablas de multiplicar, sino habilidad para respetar, interactuar como iguales, acompañar el proceso de vida de quien está aprendiendo matemáticas en ese caso o lo que sea. La idea fue y es desarrollada por colaboradores de dos organizaciones peruanas. Esto, Pablo, nace en el Perú. Ya después vienen los enfoques de crianza con ternura. Básicamente surge en los predios de World Vision, Visión Mundial, hace unos 10 años. Yo he acompañado procesos de teología de la ternura, que acompaña pedagogía, acompaña gerencia de la ternura y acompaña nuestro tema de hoy. Por otro lado, la pedagogía de la ternura posee una propuesta doble: minimizar la violencia escolar, y hoy cómo ha aumentado, y construir sociedades sanas. Por eso se dice que la pedagogía de la ternura tiene enfoque de desarrollo, es decir, con la pedagogía que se ejercita en pequeño, se sueña con una sociedad más grande, tiene un efecto social, tiene perspectiva de desarrollo, que allí donde uno forma una hija y un hijo, no gritándolo, dignificándolo, dándole su lugar, escuchándolo, respetándole su voz, atendiendo sus preguntas y sus cuestionamientos, porque el hijo o la hija que preguntan no cuestionan la autoridad. Eso es una forma de respetar la autoridad de papá. Pero que cuando se da una educación así, uno está soñando con un Perú mejor mañana, con una Colombia en paz pasado mañana, con una Honduras pacificada pasado mañana, que estamos soñando con una sociedad que mañana ofrezca una alternativa muy distinta a lo que estamos viviendo hoy.
Construir sociedades sanas respondiendo a las exigencias y las demandas de una sociedad construida y desarrollada lejos de toda violencia y de las diversas formas que pueda tener esa violencia. Violencia directa, violencia psicológica o violencia estructural. También incorporada a unas formas de convivir sana en lo personal y colectivo, donde la escuela no se ve como una escuela, se ve como una comunidad donde nos construimos y soñamos con una sociedad mejor mañana. Y para eso, nada mejor que enseñar con la ternura, y digámoslo siendo que estamos aquí en un espacio de fe, con la ternura que aprendimos de Jesús, el Maestro inigualable. En resumen, es una educación, y cuando hablamos aquí de una educación de los sentimientos, no estamos hablando de una educación que controla los sentimientos, no. Es una educación del afecto con afecto. Es decir, yo enseño a que la gente desarrolle afectos, pero lo enseño con afecto. Soy modelo en esa propuesta afectiva para que se eduquen los sentimientos con sentimiento de respeto, de amor. Es educación que nutre los afectos del pensamiento, como lo dice un pensador indígena ecuatoriano muy cerca ahí a Quito. Es educación que cura heridas, nutre la autoestima y ayuda a construir sociedades sanas. Es educación afectiva, en resumen, por tanto efectiva, que se nutre en casa, sigue en la escuela y se propaga en la iglesia y en la sociedad. Es un enfoque que busca sustituir la educación autoritaria, papás y mamás autoritarios, sacerdotes, pastores y pastoras autoritarios, y por montones profesores y profesoras autoritarias, basadas en el miedo y el dolor, por una educación en el amor. Hagamos un alto. Como estamos hablando tan mal de los profesores en la escuela, pues digamos que eso de asustar para educar no solamente pasa en las escuelas, ha pasado por décadas en nuestras iglesias, en nuestras escuelas dominicales, donde para enseñar el amor a Dios se inflige algo de temor y de miedo al infierno, de miedo a tantas otras cosas. Y yo creo que la propuesta de pedagogía de la ternura nos hace pensar, no es el tema de esta noche, pero nos hace pensar si es posible nuevas formas de enseñar las doctrinas cristianas que no inflijan temor, miedo y susto, donde a Jesús no se le siga por el miedo, sino que se le siga por el amor a Él, que es amor infinito. Ni la Iglesia Católica ni la Iglesia Evangélica han tenido las mejores pedagogías en esto. Alejandro es sacerdote salesiano y con él compartimos que ni Iglesia Católica, y digo yo, ni Iglesia Evangélica tenemos los mejores ejemplos. Venimos de teologías de terror. Y hoy, ¿cómo han aumentado las teologías del miedo? Las teologías que asustan para producir creencia. Bueno, pues esto tiene que ver con nuevas formas de enseñar la fe que estamos llamando aquí pedagogía de la ternura, pedagogía cristiana de las doctrinas con ternura. Y uno dice, ¿cuál sería el mejor ejemplo para eso? Jesús, que propuso su amor amando y no asustando a nadie, ni agrediendo mucho menos. Bueno, pasemos ahora a la segunda parte. Pedagogía de la ternura, practiquémosla. Ya la hemos comprendido. En su primer nivel, una comprensión básica que nos ayuda más o menos a captar los elementos claves de pedagogía de la ternura. ¿Y cómo se practica? Vamos a mencionar algunas cosas de inicio. ¿Cómo se practica otra vez en los ámbitos que aquí estoy insistiendo tanto? En casa, en la escuela, en la iglesia
y en la comunidad en general. Allí donde haya ámbitos pedagógicos, que prácticamente no hay espacio de la vida donde no haya tal ámbito. Una profesora de pedagogía en el seminario hace ya muchos años enseñaba siempre una frase que antes de que ella la terminara todos la repetíamos en coro porque era como un mantra para ella. Todo educa, todo educa. Entonces, siendo así, que todos los ámbitos de la vida son educadores, pues allí tenemos la oportunidad de aplicar pedagogías de ternura. Para la práctica, en resumen, yo lo mencionaría así. Y es lo que en mi caso, en casa, hemos intentado practicar en la educación de nuestra hija y nuestro hijo que ya son adultos. Es decir, yo aquí estoy hablando desde mi práctica como papá, desde mi práctica pastoral, que imagínense, comencé en enero de 1980 atendiendo estos temas de cómo se educa de una manera distinta. No la llamaba en ese tiempo ternura. Y bueno, ya décadas después como profesor universitario y profesor de seminarios. De ahí viene lo que yo quiero compartir con ustedes en esta parte final. Las actitudes con las que enseñamos son tanto o más importantes que aquello que enseñamos. Primera aplicación muy práctica. Siempre nos hemos esforzado más por la elaboración del contenido técnico de lo que yo voy a enseñar, ya sea en la casa, la escuela, la familia, la comunidad. Siempre nos esmeramos, sobre todo en la escuela, por preparar muy bien el contenido de la clase. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Y prácticamente los profesores y profesoras son también evaluados por los contenidos que ofrecen y las formas como lo ofrecen, la didáctica que aplican. Pero la pedagogía de la ternura, sin desconocer la importancia del contenido, ¿cómo se va a desconocer? Dice que las actitudes de ese docente, las actitudes con las que enseña es tan importante que lo que enseña. Apliquémosla a un área de enseñanza muy cercana a las sociedades bíblicas, los idiomas bíblicos. Bueno, cuando uno va a un seminario para aprender griego koiné, bíblico, antiguo, hebreo bíblico, uno espera que el docente conozca las gramáticas de esos idiomas, sepa aplicar los contenidos del aprendizaje a la interpretación de la escritura, conozca mucho acerca de cómo es la didáctica de los idiomas y facilite el aprendizaje. Hasta ahí estamos en el contenido. Pero lo que está diciendo Pedagogía de la Ternura es que ese profesor de griego debería esmerarse tanto en preparar el contenido como en revisar sus actitudes, porque una mala actitud puede dañar la enseñanza del contenido. Con las actitudes que son el respeto, otra vez, la mirada atenta, una comprensión de que autoridad no es dejar callado a los demás, sino animar a que los demás hablen, pregunten y cuestionen. El derecho que tienen los estudiantes, por muy ignorantes que sean respecto a una materia como la que estamos proponiendo aquí, griego bíblico, primeras clases, pues ¿quién va a saber de eso? Pero el respeto hacia ese que no sabe, de parte del que sí sabe, esas actitudes ocupan un lugar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De otra manera, estaríamos diciendo que la pedagogía de la ternura atiende tanto el contenido como el continente. El contenido, pero ¿en qué clase de docente va? El continente que contiene ese contenido. Si tuviéramos el tiempo aquí para hacer un ejercicio y recordar, por ejemplo, cuáles son las materias que más nos enamoraron a nosotras y nosotros en la escuela o el colegio o en la universidad, estoy casi seguro que nos enamoró el contenido.
pero gracias a una persona que supo presentarnos esos contenidos de manera amable, respetuosa y que era una persona con la cual se podía dialogar y que más allá de enseñarnos el contenido, nos acompañó para enseñarnos cómo ese contenido se aplicaba a la vida integral, a la formación ministerial y nos enamoró de esas formas. Pues papá y mamá también educan no solamente con contenidos, sino con continentes. Los profesores universitarios, que por cierto, brillantes intelectuales y destacados científicos en sus áreas, muchas veces son pésimos pedagogos. Conocen su área, conocen un contenido, pero la parte pedagógica y mucho menos esto que estamos hablando aquí de las actitudes, las tienen en cuenta porque sencillamente ellos piensan que sabiendo de su ciencia es suficiente. Y así se transmite conocimiento, pero no se educa. Y pedagogía de la ternura va por ese enfoque de educación más integral. Otra forma de practicar pedagogía de la ternura. Eduquemos sin violencia. Ya es el momento de parar la violencia. Ya es el momento de darnos cuenta que el grito, el insulto, el sentimiento de inferioridad aplicado hacia el otro no educan. Es decir, hay que cambiar esa frase de que la letra con sangre entra por otra más evangélica. La letra con amor, con respeto, entra mejor. La paz de la sociedad se siembra en casa, se siembra en el aula, en la comunidad y en las iglesias. Entonces estamos en un continente, quienes me han escuchado hablar del tema de la violencia saben que yo siempre repito, estamos en el continente más violento de todo el planeta. Estamos en el continente más violento. Aquí no llegamos al 30% de la población total del planeta, pero aquí pasa más del 35, casi el 40% de la violencia de todo el planeta. Una organización social decía al inicio del año 2020, América Latina es un continente excepcionalmente violento. ¿Cómo vamos a revertir esas realidades? Pues Pedagogía de la Ternura dice, sí podemos hacer algo. Sí lo podemos hacer desde la casa, sí lo podemos hacer desde la escuela, no solamente promoviendo un nuevo candidato que va a traer la paz a este país, sino que todos, todas nos hacemos también constructores de esa paz, formando con medios no violentos y practicando esta pedagogía de la ternura. Enseñemos respetando, porque los niños y las niñas son personas únicas. Yo recuerdo muy bien que en casa el dicho era, cuando los adultos hablan, los niños callan y las niñas ni qué se digan. Entonces era una forma de desconocer la palabra de los niños, de las niñas. Era una forma de pensar que el niño y la niña no tenían ideas, sino sencillamente ocurrencias que había que esperar que cumplieran cierta edad para comenzar a darle sentido de seriedad a eso que venían diciendo. Pues la pedagogía de la ternura dice no. Los niños y las niñas son personas, personas únicas, con ideas, tienen sentimientos, tienen deseos, deseos propios, y agreguemos en este año que estamos cumpliendo 35 años de la Convención de los Derechos del Niño, tienen derechos. Respetemos sus derechos y respetemos su autonomía. Acompañémoslos en el ejercicio de esa autonomía, pero con respeto. Eso tiene que ver con la pedagogía de la ternura. Y una más. En los espacios de fe en la iglesia, donde procuramos educar en el Evangelio, enseñémoslo como el Evangelio enseña. Si vamos a enseñar el Evangelio, enseñemos el Evangelio como el Evangelio ha sido enseñado. ¿Por qué este enredo de palabras? Porque mire,
500 años que llevamos de predicación en América Latina, de predicación inicialmente católica y 100 evangélica, muchas veces el evangelio ha sido enseñado de una manera contradictoria a lo que el evangelio es. Si usted estudia, seguramente ha estudiado la historia de la conquista que iba de la mano con la historia de las misiones, se dará cuenta que las primeras evangelizaciones de los conquistadores enseñaban el evangelio con la Biblia en una mano y la espada en otra. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Se enseña el evangelio de paz, de dignificación y de amor de unas maneras muy agresivas y violentas. En estos días yo estaba recordando una frase de Bartolomé de las Casas. Cuando Bartolomé de las Casas viene, bueno, primero Cartagena y otros lugares, y ve lo que estaba pasando con los misioneros, le escribió una carta a la corona española. Hay un renglón que a mí me hace reír mucho porque Bartolomé de las Casas le dice a la corona, esta gente que han enviado aquí para evangelizar, tendrían que tener otros lineamientos de parte de la corona porque lo menos que están enseñando es el evangelio. Aquí están respetando a la población negra, decía él. Y llega a una recomendación, que es la que a mí me hace reír. Yo os pido que se haga algo para que se cambien las maneras de enseñar el evangelio y que si los indios no se convierten, por lo menos se conviertan los misioneros. Porque él se daba cuenta que era una forma contradictoria de enseñar el evangelio con violencia, tratando al indígena como se le trató, pero venimos de esa historia. Entonces, Pedagogía de la Ternura dice, si vamos a enseñar el evangelio, enseñémoslo como el evangelio es. Evangelio de amor incondicional y evangelio de ternura. La figura que modela la pedagogía de la ternura no es Alejandro Kusianovic ni nadie más, es Jesús. Cuando a mí me dicen, Harold, dame un ejemplo de ternura, dame un ejemplo de pedagogía de la ternura, me queda muy fácil. Desde la fe, nuestro modelo es Jesús. Y usó tanta ternura cuando abrazó a los niños, perdonó a la adúltera, perdonó a Pedro, como usó tanta ternura el día que volteó las mesas en el templo. Porque la ternura de Jesús tiene dimensión política y se indigna donde hay injusticia. Llevaron unos niños a Jesús, dice Marcos 10 en la versión Reina y Valera contemporánea. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Estos de pedagogía de la ternura todavía no habían aprendido. Al ver esto, Jesús se indignó. La indignación es parte de la ternura, vuelvo y repito. Uno de los últimos libros que sacó uno de los discípulos de Alejandro es La ternura política. La ternura tiene esa dimensión de indignarse con tantas injusticias que sufrimos y reclamar derechos por quienes se han quedado sin ninguno. Les dice, dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Voltea toda la estructura de autoridad. Ya no es el adulto, es el niño a quienes los adultos deben mirar porque es el modelo y metáfora del reino. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y se desbordó en ternura. Puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Lástima que los evangelios no sean biografía. Me hubiera gustado mucho saber qué pasó con esos niños después, qué pasó con esas mamás, papás y qué pasó con los discípulos y qué aprendieron también. Quizá en la prehistoria de la pedagogía de la ternura estén Gabriela Mistral y José Martí. Gabriela Mistral, la chilena, que escribió, por cierto, un poema llamado Ternura, y José Martí, el apóstol cubano. José Martí decía, siendo tiernos, elaboramos la ternura que hemos de gozar nosotros. Y sin pan se vive, sin amor, no.
Y la ternura, como pedagogía, lo que propone es la revolución del amor, que no es otra que la revolución de Jesús, que puede alentar nuestra esperanza y hacernos soñar con una América Latina más justa, igual y digna. Estamos en el minuto 40 de mi presentación y ahora vamos a darte el tiempo, Javier o Pablo, quienes van a coordinar el momento de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Harold. Realmente admiramos el trabajo que usted ha realizado y el camino que ha hecho para desarrollar la teología de la niñez y su gran aporte a la comunidad cristiana de toda Latinoamérica. Antes de pasar a la etapa de preguntas, vamos a darles una buena noticia acerca de los diplomados y le voy a pedir a Ronald que publique ahí el flyer. Y la buena noticia es de que hemos postergado la fecha de inicio. Hemos postergado la fecha de inicio para el sábado 3 de febrero. ¿Ya? Entonces, les animamos a que puedan estudiar la Biblia. Hemos dicho que 70% de las escrituras es el Antiguo Testamento. Dios quiso revelarnos a nosotros a través del Antiguo Testamento y es muy pocas iglesias profundizan en el Antiguo Testamento, así que en 4 meses usted va a poder conocer la Torá, los profetas, va a poder conocer la literatura poética, sapiencial, intertestamentaria, va a poder conocer de la historia y de la teología del Antiguo Testamento. Un pastor nos decía, uno de los pastores que habían estudiado en el diplomado, nos decía que tengo 30 años enseñando la Biblia y ahora sé que no sabía la Biblia, ¿no? Y de eso se trata, de desaprender para después poder aprender. Y el otro diplomado que tiene que ver con el tema que hemos estado tocando esta noche es el diplomado de educación cristiana. Si ustedes no saben el interés que hay en este tema, en la clase maestra que tuvimos esta semana, tuvimos más de 400 participantes. Y hoy día hemos batido récord, hemos llegado a más de 500 participantes ahí al techo del límite de Zoom. Pero en la práctica yo estoy seguro que habremos bordeado las 1000 personas entre entrando y saliendo en este webinar. Así que hermano Harold Segura hoy día ha tenido público masivo de diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Y ver los temas que tenemos allí, que es niñez, administración pastoral, pedagogía, estrategia de aprendizaje, estrategias digitales, ¿no? En la enseñanza. Es decir, tocamos estos temas especializados para poder servir y llevar la palabra mejor y poder hacer nuestro ministerio cristiano. Así que les animamos 3 de febrero y no esperen hasta el último momento porque tenemos que darles acceso a la plataforma de Campus Bíblico donde se sube toda la información, así que les animamos que puedan hacerlo lo más pronto posible. Es tu tiempo, Eduardo, para las preguntas. Pablo, muchas gracias. Harold, verdad, gracias por la exposición. Y verdad que bastante gente nos está viendo. Y así como hay bastante gente, hay un montón de preguntas, Harold. Acá estoy. Te tengo que ser sincero, hay varias preguntas y también va chocando con mi experiencia personal. En realidad, eh, uno como peruano, creo que hemos tenido esa educación ahí que entra o a veces un poquito con el golpe, ¿no? Y lamentablemente eso también lo transmitimos. Voy a ser corto, son varias las preguntas, voy a tratar de ser corto y que nos puedas dar ese consejo pastoral, Harold. Tú has hablado que es el tema de ser compatible con el otro. No, me gustó esa parte cuando dijiste, no, así el otro no sabe, que haga preguntas. Y creo que sería decir, con paciencia también respóndele, porque así le estás enseñando. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿no? Entendiendo de que a nosotros nos han enseñado así, así nos han educado. Entonces, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo poder entender la disciplina y la corrección desde la pedagogía de la ternura? ¿Cómo aplicar esto
no sé, a ver, voy a tratar de utilizar unas palabras sencillas. ¿Cómo aplicar la pedagogía de la ternura con los brazos así? Sí, ¿No? sí, sí, Para que sí, la persona tenga disciplina y corrección. ¿Qué nos podrías sí, decir? sí. Bueno, muy buena pregunta y la agradezco mucho. En verdad yo creo que lo que hay que desmontar es una asunción que nosotros hemos tenido culturalmente de que disciplinar es agredir, es imponer o es desconocer el valor del otro. ¿De dónde sacamos eso? Pues a veces lo sacamos de pensar que es imposible disciplinar amando. De ahí viene precisamente. Y la pedagogía de la ternura dice, cuando usted disciplina golpeando, no disciplina, indisciplina. Una persona golpeada es una persona que tiende a repetir esa estructura del golpe como manera de formar a otros. El golpe no educa. Entonces lo que nosotros proponemos, sobre todo en crianza con ternura, es no hay mejor manera de aplicar disciplina que amando, no golpeando. Y bueno, yo les dije aquí, no todos tienen que estar de acuerdo. Nosotros proponemos que es posible educar sin agredir. Eso no tendría uno que argumentarlo mucho, pero en América Latina, con esa tradición que tenemos, pues hay que de alguna manera argumentarlo y eso es lo que estoy diciendo aquí. El modelo de eso, Jesús. El modelo de eso es Jesús. El modelo paradigmático de la ternura. Miren cómo actúa él, miren cómo él llama la atención, miren cómo él pone límites sanadores, pero los pone a su manera. Entonces, sí es posible, y ahí hablo desde mi experiencia como papá, sí es posible disciplinar sin golpear, respetando, escuchando y lo que hemos dicho aquí. Entonces, Abraham, básicamente te diría eso. No sé si eso responde a todo, pero es como lo estamos presentando y como lo hemos vivido también en la práctica. Ok, acá viene una pregunta, ya la persona que nos hace la pregunta lo contextualiza un poquito a lo que estaba viendo en la sociedad. Nos dice que entiendo la propuesta, ¿no? Y entiendo que yo, como persona adulta, he sido educado con esa acción que se dice, ¿no? La letra con sangre entra. Así hemos sido formados, ¿no? En el día de hoy, prácticamente ya el niño, ¿no? Ya no se le puede tocar. Ya prácticamente el profesor no le puede decir nada, ¿no? Y como que tienen una formación muy laxa, ¿no? Muy suave. Y nos dice, esta persona nos dice, ¿no será eso, al no entrar en esa disciplina, corrección, que tenemos una sociedad un poquito más violenta a la vez por el hecho de no corregir? ¿No será Sí, que nuestra juventud, al no tener esa formación, ¿no? Es cierto, ya no con tanto sí, estricto con respecto a las acciones violentas, que ahora que son adultos es lo que estamos viendo en la sociedad actual, más violencia, más muerte, no respeto a mi papá, no respeto al profesor, no respeto a la autoridad. Eh, sí, ¿Podría hilarse algo, Harold, al respecto? claro, claro, ¿Qué nos mucho, podrías mucho, decir? mucho. Y mira, de nuevo, gracias por la pregunta porque nos ayuda a balancear la otra. Exacto. Allí donde no se plantean límites sanadores para la formación, allí no hay ternura. Allí donde hay laxitud, allí donde hay eso que acabas de mencionar, allí no hay ternura, allí hay descuido. Entonces, lo que estamos viendo hoy, que es muy cierto, no se debe a que hay ausencia de golpe. No, se debe a que hay descuido, hay desconocimiento de la responsabilidad de papá y mamá, muchas veces del docente, la docente. Entonces, donde hay ternura, hay disciplina, hay orden, se plantean acuerdos. Es decir, en la parte de la educación de los hijos, por ejemplo, aquí vamos a hacer un acuerdo. Cuando ese acuerdo se incumple, vamos también a acordar qué es lo que va a pasar.
porque cumplen acuerdos los hijos y las hijas y cumplen acuerdos papá y mamá. Pero mira que no hay necesidad de gritar. Es decir, ¿cómo pensar que gritando y diciéndole a un pequeñito o a una pequeñita, bruto, sinvergüenza, vamos a generar sociedades más disciplinadas, que se respeten y que puedan autogestionar emociones? No. Entonces sencillamente decimos, se educa con amor y por amor hay límites y hay disciplina, pero quitémosle a la palabra disciplina la connotación de agresión y golpe. Es que hemos hecho mal la conexión. Tenemos un problema con el diccionario nuestro. Disciplina, acción de golpear e imponer normas rígidamente. No, 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 no. Los biblistas nos han enseñado que disciplina tiene un parentesco con la palabra discípulo. Disciplina, discípulo. Y que nos disciplinamos mejor allí donde hay amor y como Jesús quiere que nosotros caminemos también tras él. Eh, entonces espero con esta otra pregunta que me ha gustado mucho mostrar ese balance, ¿no? Se educa con violencia, se educa con ternura donde no hay violencia, pero no se educa con ternura allí donde no hay límites y no hay disciplina. Y la crisis que estamos viendo es cierta como la están planteando. Ya no hay autoridad, ya no se respeta, ya no. ¿Cómo le vamos a salir al frente a esto? Violencia con más violencia. Pedagogía de la ternura dice, no, se nos agotó el ciclo y hay que revertirlo proponiendo en ese ciclo la transformación revolucionaria del amor. Bueno, Sí, eh, por eh, ahí más o menos me quedo. no, está bien, está bien. Y en ese camino, ¿no? Me viene a la mente la pregunta que nos hacen, Carol, está asociada, tú has tomado una palabra ahí, ¿no? La teología del miedo. Y Sí, esta pregunta me parece que va por ahí, porque ya a veces asociar ternura es con el niño y a veces el miedo es más con el adulto, ¿no? sí, Me viene a la imagen estas escenas de Jesús, ¿no? Que está con los niños, dice que vengan a mí, ¿no? En sí, una cultura en la cual los niños participan de otros espacios, más bien Jesús los invita, ¿no? A un Jesús que va por el camino de la vida, ¿no? Y dice que siente que alguien le ha tocado y ha salido poder de mí. Y se detiene, retrocede y atiende. A ujú, un Jesús en el cual le gritan, y no es que esté apurado, ¿no? Sino que más bien atiende a esa voz y una vez más conversa y atiende. Creo que ahí está el ejemplo de la ternura. La pregunta que nos hace es, entiendo que tenemos que aplicar esto y resalto estos dos ejemplos de Jesús, pero cuando yo a un adulto le digo que hay infierno y que le digo su condición que tiene a la luz de la palabra que dice Romanos, ¿eso es asustar o decirle la verdad? ¿O cómo podría yo mostrar, a ver, Caro, creo que la pregunta va por ahí, ¿cómo yo podría mostrar con ternura sí, sí, sí. sobre estos espacios Claro, que claro. nos da miedo y más aún que me toca a mí, ¿no? Como condición Claro. humana? ¿Qué nos podrías decir? No, no, las preguntas siguen cada vez mejores. Voy a responderla, pero antes les anuncio que acabo de poner en el chat el PowerPoint de toda la presentación y les agradezco a quienes lo descarguen, les agradezco mucho su interés. Bueno, mira cómo lo explico. Yo te estaba llamando Abraham, pero no eres Abraham. Recuérdame tu nombre. Eduardo, 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 Eduardo. es que no vi ahí tu nombre y te Ah, estaba ya. poniendo Ok, el no, nombre no, no de hay ningún mi compañero problema. de México. Mira, Eduardo, si un médico recibe a un paciente que tiene un problema pulmonar, descubre que ese paciente es un fumador consuetudinario y sabe que hay una relación entre cigarrillo y el problema. ¿Cómo puede actuar ese médico con ternura? Que por cierto, ese es otro espacio donde estamos trabajando ternura. Hay médicos que en lugar de sanar con su palabra a veces hiriente, causan más enfermedad. Entonces, con los médicos y con las enfermeras, sobre todo con quienes hemos trabajado, lo que decimos es,
¿Cómo decir con ternura que el castigo se avecina? Tengo que decirle, sinvergüenza fumador, con razón tienes lo que tienes. Pues qué mejor te podría venir si te la has pasado toda la miserable vida fumando. Estamos poniendo aquí una caricatura extrema. Digamos eso con ternura. Decirlo con ternura es decirle, aquí no pasa nada, te tiene un cuadro bastante delicado, trate de moderar su uso del cigarrillo. De todas maneras, usted decidirá, porque, bueno, tampoco eso es muy responsable. Yo creo que hay formas tiernas de anunciarle el desastre que se le viene, pero de una manera que ayude a la persona a revertir una conducta que es adictiva. Entonces, ¿por qué tengo que acercarme y respetándolo y asustándolo cuando ya el cuadro de por sí es bastante crítico? Entonces, con los médicos y las enfermeras lo que decían, sí hay formas tiernas que incluso pueden ayudar más al paciente a revertir su conducta. Cuando se le acompaña, se le respeta, se le lleva a lugares donde él puede superar su adicción para que contribuya a su salud. ¿Ves? Entonces lo mismo pasa con las doctrinas bíblicas. Hay unas doctrinas bíblicas que uno dice, aquí no hay forma de pintarlas de otra manera. Jesús le dice a la mujer adúltera, vete y no peques más. Pero no se centra en el discurso de la catástrofe. Sencillamente le está mostrando que si va por mal camino, estos tipos de las piedras son muy agresivos y otro día van a volver. Ella tiene que salir de, de esa conducta donde está o de esa situación porque, bueno, ya vio lo que estaba pasando. Entonces pienso que con las doctrinas tenemos también eh, el mismo asunto. Mire, si uno se va a la historia de las predicaciones del siglo XVI, XVII y XVIII, uno no puede entender cómo hubo teólogos que maltrataran tanto a la gente en el nombre de Dios y agrediéndolos con salmos. Hay textos, por ejemplo, de Bernardo de Claraval, que uno dice, pero ¿cómo es posible que una lumbrera teológica de ese calibre utilizara expresiones como las que utilizó? Pero venimos de esa historia donde decir la palabra de Dios es sencillamente decirla con agresividad, incluso hacerle un favor al pecador para que se arrepienta. Y proponemos la pedagogía de Jesús, porque para Jesús el arrepentimiento era parte de su discurso, pero que por cierto llamó al arrepentimiento de una manera muy distinta a Juan el Bautista, por ejemplo. Ahí hay un contraste con las pedagogías del Bautista. Bueno, pero mira que hay bastante para decir de esa pregunta y repito, le agradezco mucho. Sí, ya con esta terminamos, Jaro, porque en realidad, mientras que he revisado, mientras que las he armado, sé que hay muchas más y creo que esto da para seguro a veces una segunda parte, porque asociamos a veces este tema de la ternura solamente con el niño, pero la Sí, pregunta anterior, las dos primeras han sido para con el niño, la anterior para el adulto y termino con esta que va asociado al tema del adulto, ¿no? sí, Doy el siguiente ejemplo, porque me lo mencionan ahí. Me dicen, en Génesis 3, ¿no? Se nos ha dicho que es la caída del hombre. Pero Dios, ¿cómo actúa? Dios mata a un animal para vestirlos y desciende para estar entre la humanidad. No los condena, ¿no? Más bien los acompaña. Y la pregunta que nos dicen, yo, ¿no? Vengo de esa educación, de la disciplina, del golpe, de la corrección. ¿Cómo en la iglesia deberíamos tratar esta educación entre adultos? sí. Yo con mi pareja, y yo con mi hermano, y yo con el pastor. ¿De Mm. manera horizontal como Jesús lo plantea o de manera vertical como la sociedad lo plantea? ¿Qué consejo nos podrías dar ahí, No, Carol? mejor Porque que en estás realidad es dando, algo... Eduardo, mejor que el que nos está dando
no agrego nada más, como Jesús, de manera horizontal, donde Jesús dice, imagínate lo que Jesús les dice a los discípulos, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, os llamaré amigos. Entonces, en la condición de igualdad y horizontalidad se educa mejor. Pablo, que a veces tenemos una imagen de Pablo bastante rígida. Pablo le dice por allá, creo, a los tesalonicenses, yo actúo con ustedes, miren, me despido con ese versículo, yo actúo con ustedes como una nodriza. Ese es un texto, cuando hablo de teología de la ternura, es un texto extraordinario. Al finalizar Tesalonicenses, dice, como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Y me hubiera gustado no solamente daros el evangelio, sino hasta mi propia vida. Una pastoral de la ternura que a veces la escondemos tras esas imágenes bastante rígidas del apóstol Pablo, que sí lo era temperamental, pero allí muestra toda su ternura, que es la ternura que nosotros estamos para trabajar este año. Queremos traer un nuevo enfoque de ternura, que es la pastoral de la ternura, frente a los tantos e ingratos desafueros de pastorales autoritarias, verticales y abusivas. La pastoral de la ternura es alternativa para rescatar lo poco que queda del testimonio cristiano en América Latina. Muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Harold, y solamente reafirmar lo último que nos has contestado, ¿no? El apóstol va a espacios en los cuales su cultura no se lo permite, pero por llevar la buena noticia de Jesús, rompe eso y mira, después de 21 siglos podemos hablar de este Jesús, de este Dios que nos abraza. Muchas gracias, Harold, por tu tiempo A y ustedes, un continuemos honor. con el programa. Muchas gracias. Y gracias a las personas que hicieron sus preguntas también. Muchas gracias, Eduardo. Gracias al pastor Harold. De verdad, una ponencia muy buena. He visto comentarios muy positivos. Están muy contentos todos los hermanos. Hay uno que me preguntó, pastor Harold, ¿dónde conseguir el libro? Su libro. Muchas gracias. Están generalmente en las plataformas de las editoriales, Amazon, también en la de las editoriales, principalmente Editorial CLIE. Y acabamos de publicar uno, el último, que se llama Pinceladas del Evangelio, que está distribuido y publicado por Sociedad Bíblica de España. Se encuentra también en Amazon y les agradezco su interés. Por allí se pueden conseguir o descargar. Muy bien, ya escucharon. Entonces, a las personas que estén interesadas lo pueden buscar por estas plataformas. Muy bien, quiero compartir ahora sí los ganadores del recurso bíblico del día de hoy, empezando por Perú. Pedro Tarazona. Chile, Génesis Díaz. Ecuador, Sandra Roldán. Guatemala, César Robleto. Colombia, Shirley Hoyos. Bolivia, Tito Bernabé Flores. En México, Angélica Castro. Y República Dominicana, Mercedes Carel. Ustedes fueron los ganadores de estos recursos bíblicos. Los animo que el día lunes se comuniquen con la Sociedad Bíblica de su país y puedan decirles que ustedes ganaron un recurso bíblico el día viernes 19 de enero. Muy bien, ahora sí quiero compartir también el próximo webinar, que también es un tema muy interesante para que lo vayamos a compartir con todos nuestros amigos, hermanos de la iglesia y lo podamos poner en nuestras redes sociales. El tema, Pablo y la ciudadanía del reino. ¿Qué tema? ¿Qué tema para poder estudiar, para poder escudriñar la palabra de Dios con el profesor Josías Espinosa? El profesor Josías también es parte de los profesores del campus bíblico y él va a dar también, va a ser parte de los maestros del diplomado Educación Cristiana. Entonces, el viernes 26 de enero tenemos una cita en el mismo horario de que se conectan en cada país y vamos a ver el tema de Pablo y la ciudadanía del reino. Muy bien, queridos hermanos, permítanme orar para ya
terminar esta reunión que ha sido de mucha bendición. El Señor ha permitido que el pastor Harold comparta este tema y ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Padre amado, gracias por una vez más poder estar en estas reuniones virtuales donde podemos escudriñar más tu palabra, entenderla, poder comprender y cómo también poder aplicarla, Señor. Gracias por la vida del pastor Harold, oro por la vida de él, que seas tú, Señor, siguiendo ese camino que él ha estado avanzando, que tú lo ayudes en todas sus áreas y, Señor, que todas las personas que han escuchado este mensaje, también que seas tú bendiciendo sus vidas. Gracias a las sociedades bíblicas por permitir que estemos en estos espacios para poder compartir tu palabra, Dios. Nos alegramos mucho de lo que hemos recibido y queremos, Señor, ponerlo también en práctica. Gracias. En el nombre de Jesús, Dios, te agradecemos por tu infinito amor. Amén y Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, agradecemos su participación. Voy a habilitar sus micrófonos para que puedan saludar al profesor Harold y nos veremos aquí la próxima semana. Listo, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas Dios nos gracias. acompañe. Gracias, Harold. Un abrazo a la A distancia. ustedes, muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Muy linda, Bendiciones. bendiciones. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones, muchas gracias. A todos. Carol Segura, excelente. Gracias. Bendiga, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Dios les bendiga.